Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 7 de marzo de 2022. Saben que desde que comenzó la guerra de Ucrania y hoy se cumple el día 42, tengo como costumbre resumir la situación para que no perdamos de vista la importancia de lo que está ocurriendo allí, y hoy no quiero que sea una excepción, aunque hay mucho caudal informativo del que nos ocuparemos enseguida. Así que actualicemos la situación de la guerra. Verónica Jorro. 6 semanas de invasión y el gobierno ucraniano ha pedido a su población que abandone el Donbass si quiere salvar sus vidas ante la ofensiva final de Rusia en esa zona del este del país, mientras trata de evacuar a la población. Los prorrusos aseguran tener el control del centro de la ciudad de Mariupol, donde las tropas ucranianas siguen resistiendo el asedio. Precisamente hoy, ante el Parlamento griego, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido al país heleno que utilice su influencia en la Unión Europea para organizar mejor la salvación de Mariupol. Asegura Zelensky que en la ciudad que alberga una importante comunidad de origen griego está destruida hasta las cenizas y por eso pide más ayuda mediante el envío de armas. Con el mismo mensaje ha llegado su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, a la reunión de la OTAN. Mi agenda es muy simple, solo tiene 3 puntos en ella: armas, armas y armas, ha dicho Kuleba, mientras el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha asegurado que no entra dentro de sus planes enviar armas pesadas a Ucrania. Eso ahora mismo no está encima de la mesa, pero tomamos las decisiones concertadamente, pero no está encima de la mesa. España ya está ayudando, y lo saben, no hace falta insistir, está ayudando con material militar, está ayudando con ayuda humanitaria, con sanciones. Por otro lado, hoy el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que reclama que la Unión Europea decrete el embargo completo e inmediato de las compras de productos energéticos rusos, incluyendo el gas. La votación coincide con la tramitación del 5º paquete de sanciones contra Rusia y que se limita por ahora al cese de todas las compras de carbón. El corte de las importaciones europeas de gas y petróleo se considera como el mecanismo más potente en manos de la Unión Europea para hacer frente a la ofensiva de Rusia en Ucrania sin llegar a usar armas. Para Europa, la decisión tendría incalculables consecuencias económicas. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido más armas para Ucrania e incluir el petróleo ruso entre las sanciones. Zelensky tiene mucho apoyo, pero lo que realmente necesita es más armas, menos aplausos y más armas. Buenas palabras, bien, pero lo importante son las cuestiones prácticas. Lo que se encuentra en un punto muerto son las negociaciones entre Rusia y Ucrania para lograr un alto el fuego. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que las autoridades de Ucrania han presentado nuevas propuestas que echan por tierra los acuerdos más importantes alcanzados en la reunión que tuvo lugar en Estambul a finales de marzo. Dicho encuentro había supuesto el acercamiento más claro entre las partes desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. Sin embargo, según Lavrov, el gobierno ucraniano ha presentado un nuevo proyecto en el grupo negociador que varía las disposiciones previas. En concreto, el jefe de la diplomacia rusa ha explicado que Kiev se comprometió inicialmente a que las garantías de seguridad reclamadas para Ucrania no se aplicasen a Crimea y a Sebastopol, pero el nuevo borrador no contiene esta declaración clara. Lavrov también ha dicho que Ucrania baraja ahora llevar a cabo maniobras militares con participación de fuerzas extranjeras, algo que solo debería llevarse a cabo previo acuerdo de todos los países garantes del hipotético acuerdo, incluida Rusia. Bueno, pues una vez que sabemos cómo está la situación en la guerra de Ucrania, vamos a tratar de resumirles lo que ha sido la gran noticia de la mañana. Luego por la tarde se producirá otra gran noticia, porque hoy el interés informativo se desdobla, siempre con el denominador común del protagonismo del presidente del gobierno. Por la mañana se ha entrevistado con el nuevo jefe de la oposición, con el señor Núñez Feijóo, y esta tarde, como saben, se entrevista con el rey Mohamed VI, el rey de Marruecos. Y son dos acontecimientos que yo creo que, en fin, hacen palidecer a todos los demás. La reunión entre Feijóo y el señor Sánchez ha durado 3 horas, y esto es lo primero que yo creo que hay que valorar, porque no es normal que una reunión dure tanto tiempo. Yo no creo que ninguna de las que protagonizaron el señor Sánchez y el señor Casado durara tanto tiempo. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el tono que ha utilizado Núñez Feijóo durante su comparecencia en el propio Palacio de la Moncloa para dar cuenta de lo que había dado de sí la reunión. Quiero decir que él ha sido un hombre muy tranquilo, muy pausado, quiere que el cambio de tono se note incluso en lo que es la escenificación, el modo de enfrentarse a los problemas, sin ningún tipo de vehemencia, y creo que esto redundará en beneficio del señor Feijóo y del Partido Popular. Una cosa, sin embargo, tiene que quedar clara, y es lo primero que ha dejado claro el señor Feijóo, uno de los 3 grandes titulares de esa entrevista de 3 horas. Sí, tono muy cordial, muy cordial, incluso más cordial de lo esperado, cosa que agradezco,
pero a la hora de la verdad, acuerdos, ninguno. Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial, yo diría que muy cordial. Por tanto, la reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia. La mejor noticia que él hubiera podido facilitar, si hubiera habido comprensión por la otra parte, por la parte del presidente del gobierno, es que efectivamente el PSOE se abría a modificar el Real Decreto de Medidas Económicas e introducir cambios, y entre esos cambios tendría que figurar la gran pretensión del Partido Popular y del señor Núñez Feijóo, que es bajada de impuestos, bajada inmediata de impuestos. Sabemos que se lo iba a pedir, sabíamos que se lo iba a pedir porque lo había dicho, y sabemos que se lo ha pedido porque así lo ha contado el propio Feijóo en esa comparecencia posterior al encuentro. Yo esperaba realmente que pudiésemos concretar alguna novedad económica para las personas que no pueden llegar a fin de mes con un porcentaje de incremento de precios el más alto de los últimos 35 años, pero lamentablemente no ha podido ser. No ha podido ser, ha explicado después el señor Núñez Feijóo, porque el presidente del gobierno no quiere modificar ni una sola coma del Real Decreto de Medidas Económicas que pactó con sus socios de legislatura. No vaya a ser que por hacer caso a alguna de las pretensiones que le pide el Partido Popular pierda el apoyo de Bildu o de Esquerra. Digo, por citar dos de los socios más característicos de esta, en fin, curiosa mayoría parlamentaria que gobierna nuestro país. Esta era una de las cuestiones concretas. Había dos, fundamentalmente. Una en relación a ese Real Decreto y otra en relación al Consejo General del Poder Judicial. De las dos, naturalmente, ha tenido que pronunciarse el señor Núñez Feijóo utilizando la técnica que ya está empezando a acuñar como estilo propio. Es decir, él hace unos diagnósticos de fondo demoledores, pero después no concluye lo que ese diagnóstico parece exigir. Por lo tanto, ahora lo escucharán. El Real Decreto. Pues hombre, si el gobierno pretende que esto sea un trágala, si no va a aceptar nada, si no quiere que se modifique ni una sola coma, pues entenderá que no lo podemos apoyar. De ahí que debería deducirse. Ergo, votaremos en contra. Pero a esa conclusión él no llega. El presidente me ha trasladado que el plan económico que ha aprobado el gobierno pretende convalidarlo sin más. Y por tanto, la sensación que he tenido es que no está dispuesto a cambiarlo. No está dispuesto a cambiarlo, ni a mejorarlo. Simplemente pretende convalidarlo, tal cual. Bueno, yo le he comunicado al presidente que apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras, sin aceptar propuestas, pues no es posible apoyarlo. Porque esta política económica del gobierno, que no esté dispuesta a escuchar al resto de grupos parlamentarios para mejorar, enmendar y modificar, comprenderán que para esto me da la sensación que ya tiene socios y probablemente además tampoco necesite el apoyo del Partido Popular. Insisto, si uno escucha, y he querido que escuchen ustedes con todos los matices, como él ha construido la premisa mayor de su razonamiento. La conclusión de ese razonamiento, insisto, sería luego votar en contra. Pero como es verdad que después ha dicho, hombre, también es verdad que este decreto, sobre todo en lo que respecta al sector primario, incluye algunas medidas razonables, puntos suspensivos. Es decir, que tal vez esté preparando, no lo sé, tal vez esté preparando el terreno para poder abstenerse. Y así podrá decir que no ha apoyado al gobierno, pero que tampoco ha ido contra los intereses generales y que no ha querido boicotear algunas medidas razonables. Esta es una posible interpretación de la estrategia que está siguiendo el señor Núñez Feijóo, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad que al final, en un gesto, digamos, de coherencia más razonable, pues diga, pues si no lo puedo apoyar, no lo apoyo, es decir, voto en contra, que es lo que se deriva, digamos, del razonamiento, en mi opinión, que acabamos de escuchar. Y a él le parece una pena, porque él considera que el gobierno de España se está equivocando gravemente en el diagnóstico de la situación económica que estamos viviendo. Ya saben que el gobierno viene diciéndonos un día sí y otro también que todos los males que padecemos son consecuencias de la guerra. Y el señor Feijóo se ha preocupado mucho de dejar claro que eso es un error, que los síntomas de debilidad de la economía española ya se venían notando desde antes y que todas las previsiones que están haciendo todos los organismos que se pronuncian sobre esta cuestión, luego hablaremos de eso, lo que reflejan es una situación no grave, ha dicho él, sino dramática, ha vuelto a decir.
Y por lo tanto, si el gobierno se empeña en mantener esa situación diagnosticándola mal, pues que Dios nos pille confesados. Eso no lo ha dicho el señor Feijóo, pero es una manera de interpretar la conclusión a la que él ha llegado. Ni la incertidumbre económica ha empezado con la guerra, como todos los españoles saben. La incertidumbre económica de España no es de las últimas 6 semanas. Ni tampoco España se va a ver menos afectada como garantizó el gobierno. Por tanto, la guerra ha convertido en alarmante una situación económica que ya era muy preocupante y ha puesto al descubierto las debilidades que tenía la recuperación de España. Bueno, por lo tanto, también en el diagnóstico hay una situación de gran distancia entre el partido que gobierna, uno de los partidos que gobierna, el mayoritario, y el principal partido de la oposición. Les decía que había una segunda cuestión concreta que suscitaba mucho interés, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y aquí les puedo decir exactamente lo mismo que les he dicho hace un instante hablando de lo del Real Decreto. El señor Feijóo mantiene una tesis, y es que debe cambiarse el sistema de elección de los vocales. Que en eso el PP no cambia de criterio. Ese es el argumento al que se acogía Pablo Casado para decir no puedo apoyar ningún cambio de cromos para renovar la cúpula del gobierno de los jueces, es decir, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora Feijóo no nos deja claro qué es lo que va a pasar, porque retoma las negociaciones, pero no cambia su posición de fondo. Por lo tanto, no soy capaz de predecir qué es lo que va a pasar en el corto plazo sobre esta cuestión. El presidente me ha trasladado su interés por la actualización y renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Hemos retomado las conversaciones a partir de hoy mismo. Creemos que es necesario un compromiso del Gobierno para cambiar el método de elección actual y mejorar ese método. Y también es necesario que aquellos jueces, magistrados que se escojan atiendan a los mejores perfiles acreditados, independientes y respetados en la carrera judicial. Repito que no me parece clara esta exposición porque hay una duda que lo aclara. Dice, creemos que sigue siendo necesario el cambio del sistema de elección. Y si el gobierno no lo cambia o no se compromete a cambiarlo, ¿qué hará usted, señor Feijóo? Esta es la gran pregunta, la que yo creo que debería responder, pero él, insisto, deja siempre esa zona de ambigüedad para no pillarse los dedos y poder ir tomando decisiones en función de lo que vaya pasando en los próximos meses. Bueno, y luego por último ha hablado también del Sáhara, pero eso lo escucharemos después. Lo digo porque es que en este mismo instante, bueno, hace escasamente 5 minutos, está compareciendo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para dar la versión del Gobierno sobre ese encuentro. No la vamos a escuchar íntegra, luego tendremos la oportunidad de saber lo que he dicho, pero al menos escuchemos en directo qué es lo que está diciendo en estos momentos. Con el presidente del Gobierno y, por tanto, esa fue nuestra disposición, aunque entendemos pues que efectivamente necesita de un tiempo de asimilación de su nueva responsabilidad. Si tuviera que resumir estas 3 horas de reunión, y por tanto ha sido fructífera, provechosa y han hablado mucho, eso es importante, lo resumiría también en tres ítems, ¿no? Es que ha habido muy buena disposición, también por parte del señor Feijóo. Bueno, ha habido buena disposición, pero ha habido poca concreción y ninguna documentación. Eso ha marcado que fundamentalmente lo que nos hayamos centrado haya sido en este documento que ha hecho llegar el presidente del Gobierno, y será sobre el... Bueno, pues aquí hemos visto en directo esta valoración así de conjunto. Me sorprende, para empezar, que ella haya querido utilizar la palabra fructífero cuando el señor Feijóo ha dicho exactamente lo contrario. Ha dicho no ha sido nada fructífera. O sea que para unos ha sido fructífera, para otros no ha sido nada fructífera. Al final coinciden, como acaban de escuchar, en que desde el punto de vista de lo concreto no ha habido ningún acuerdo y tampoco parece que se vislumbre a corto plazo que lo pueda haber, al menos en las materias más destacadas. Pero insisto, esta comparecencia de la portavoz del Gobierno después la podremos resumir sistematizadamente cuando haya terminado y cuando la hayamos podido procesar debidamente. Les decía que hay un asunto esta tarde muy importante, trascendental para los intereses de la política exterior española y también para los intereses de la política económica, como luego veremos, que es la reunión con el rey de Marruecos, prevista para esta misma tarde. Y esa reunión se produce en un contexto determinado, que tenemos que conocer para saber qué es lo que va a pasar esta tarde. Lo primero que ha pasado esta mañana es que se discutía en el Parlamento, bueno, mejor dicho, se votaba, porque se discutió ayer una proposición de Podemos de respaldo al pueblo saharaui.
y condenando, aunque utilizaban palabras, digamos, más suaves para no colocar al gobierno en una mala situación, el cambio de criterio que el Partido Socialista en esta materia ha establecido de manera unilateral. Y ya les adelanto, ustedes probablemente ya lo sabrán, que esa enmienda de Podemos ha sido aprobada por inmensa mayoría, incluso con el voto del Partido Popular. Los únicos que han votado en contra han sido los del Partido Socialista, que se han quedado literalmente solos. Tampoco es una novedad, porque este cambio de criterio en la política exterior ya sabíamos que no tenía el respaldo de ningún grupo parlamentario. De hecho, hoy Feijóo se ha referido a este cambio de criterio respecto al Sáhara y lo ha hecho en estos términos. El presidente no puede cambiar unilateralmente la política histórica de España en relación con Marruecos, con el Sáhara y con Argelia y con Naciones Unidas. No podemos romper los acuerdos de anteriores gobiernos democráticos y le he trasladado que así no podemos compartir ni se pueden hacer las cosas. El PP está totalmente abierto a consensos en política exterior, pero para que sean consistentes, fiables y creíbles fuera de nuestras fronteras, es vital que lo sean dentro de nuestras fronteras. Y no podemos seguir rompiendo las formas, enterándonos de nuestra política exterior en relación con el Sáhara a través del Reino de Marruecos. La soberanía nacional reside en las Cortes, no la tiene ningún presidente al orden. Bueno, ha dicho, por cierto, que no se me olvide, que le ha arrancado, eso sí, al presidente del gobierno el compromiso firme de que nunca más volverá a cambiar unilateralmente algo que haga referencia a la política exterior sin haberlo hablado antes con el principal partido de la oposición. Esta es la versión del señor Feijóo. Luego veremos si coincide con la que da Isabel Rodríguez. Bueno, pues esto tiene mucha importancia de cara a la reunión de esta tarde, porque, claro, el rey de Marruecos, quiero decir, sabe perfectamente cómo está la situación interna y sabe que el señor Sánchez está apadrinando un cambio de política que no goza ni con el respaldo del principal partido de la oposición ni del resto de los partidos de la Cámara. Eso ha quedado manifiestamente claro en la votación de esta mañana. Maite Loureiro. El Congreso ha dejado en evidencia la soledad del PSOE tras el giro dado en la cuestión del Sáhara. A unas horas de que Pedro Sánchez se reúna con el rey Mohamed VI en Rabat, los socialistas han sido los únicos en votar contra la propuesta de Podemos, Bildu y Esquerra en apoyo al pueblo saharaui. El PP la ha apoyado, mientras que Vox y Ciudadanos se han abstenido, lo que ha permitido que salga adelante. No puede tener el acuerdo del Partido Popular si con el Partido Popular no se ha sentado a hablar sobre cuál es la posición que tiene y sobre para qué quiere el acuerdo. El malestar antes de la votación se percibía incluso entre los propios diputados socialistas. O'Donnell Orza admitía dudas sobre el sentido de su voto, aunque al final ha acatado la disciplina y ha criticado que no haya sido siquiera informado del cambio de postura del PSOE, que el martes anunciaba que apoyarían la propuesta. Bueno, es un cambio de opinión por parte de quien corresponda, supongo que de la dirección de grupo. En el grupo se haya quedado que íbamos a votar a favor de la propuesta, luego ha habido un cambio. Personalmente no me pareció que el tono del señor Pisarello fuese especialmente hiriente. Sí fue crítico con el gobierno, evidentemente, y pudo molestar, pero no me pareció particularmente hiriente. Y bueno, lamento mucho que haya un cambio de voto a una proposición que es bastante, me parece aceptable. La vicepresidenta y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, evidenciaba las diferencias existentes en el seno del gobierno. El argumento del Partido Socialista también es votar en contra, sencillamente porque ha cambiado de posición, e intuyo que el hecho de que hoy el presidente viaje a Rabat algo tiene que ver. La intervención en absoluto fue agresiva y uno vota en conciencia y con las posiciones políticas, y hoy el Partido Socialista no va a votar en esta iniciativa sencillamente porque ha cambiado su posición, que insisto, una posición no compartida en nuestro país y desde luego no compartida por Unidas Podemos. Los promotores de la propuesta han comparecido en las Puertas de los Leones junto a los representantes del Frente Polisario para incidir en su apoyo al pueblo saharaui. Bueno, pues no hace falta tampoco mucha imaginación para saber que eso no refuerza desde luego el papel de Pedro Sánchez en la reunión de esta tarde con el monarca alauita, porque sabe Mohamed VI que Sánchez solo se representa a sí mismo y a su partido, y que cualquier cambio en el gobierno de España supondría previsiblemente también un cambio en esta política que quiere ahora reorientar el señor Sánchez. Bueno, yo he dicho muchas veces, y me vanaglorio de ello, de que tenemos la suerte de contar en nuestro programa con el periodista que mejor conoce las relaciones bilaterales y la cuestión de Marruecos. Don Ignacio Zembrero, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Luis. ¿Le coloca al señor Sánchez, en tu opinión, Ignacio, una posición de debilidad el hecho de saber lo que ha dicho Feijóo hoy y lo que ha ocurrido en el Congreso esta mañana?
Sí, pero tampoco excesiva. Yo no creo en ningún caso que si el Partido Popular llega a gobernar, dé marcha atrás en el tema del Sáhara y vuelva a la posición anterior, que era una posición de mayor neutralidad. Pero sí te quería trasladar la pregunta que me han hecho un par de diplomáticos de países europeos de larga tradición democrática, y me han preguntado, después de que se conociera la votación en el Congreso, me han dicho, el presidente ha sido desautorizado por el Congreso, por la Cámara de la Soberanía Popular, por tanto cancelará su viaje a Marruecos, no irá a Marruecos. Evidentemente el presidente va a mantener su viaje para cenar esta noche con el rey de Marruecos, que le ofrece un iftar, que es la cena con la que se rompe el ayuno durante el mes de Ramadán. ¿Y qué esperas tú de ese encuentro, Ignacio, desde el punto de vista práctico, aparte de la cordialidad de la que nos hablan siempre, que se reúnen dos personas que tienen posiciones enfrentadas? No gran cosa, porque esto no es una cumbre entre dos gobiernos. Creo que la última cumbre se remonta al 2015, si la memoria no me falla. Las cumbres son preparadas, hay un trabajo previo para intentar llegar a acuerdos y anunciarlos, etcétera. En este caso, ni siquiera ha viajado Álvarez previamente a Marruecos, como en origen estaba previsto. Álvarez nos anunció el martes por la mañana, al final del Consejo de Ministros, que habría también una agenda para el presidente de trabajo o de reuniones el viernes por la mañana, es decir, después de la cena. Pues no hay ninguna agenda, por lo que sabemos, y se va directamente de Rabat a Barcelona, donde tiene otra actividad. No, yo lo que espero fundamentalmente es algo simbólico. Es decir que, aparte de lo que ha pasado en el Congreso, que evidentemente es un lastre para la visita, ha pasado otra serie de cosas que tampoco son, digamos, muy positivas. Han sido expulsados cuando iban camino del Sáhara, pero no habían llegado todavía, un fotoperiodista y un activista catalán, de una ONG catalana que apoya a los saharauis, y también en el abogado, se ha conocido hoy que Juan Carlos Navarro, el abogado de la Gürtel, ha presentado un recurso ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona para que Arantxa, la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, no sea desimputada, como ha sido en buena medida desimputada por el juez instructor, que ha quitado los cargos de falsedad en documento público y también de encubrimiento. Solo está ahora imputada por prevaricación. Se suponía que ahora ya no iban a seguir recurriendo, pues sí, siguen batallando estos abogados contra la exministra de Asuntos Exteriores. Lo cual nos coloca en una situación muy pintoresca, porque hay que recordar que a González Laya, González Laya se ve en esta situación como consecuencia, digamos, del caso Gali, es decir, la presencia más o menos clandestina, digámoslo así para abreviar, del jefe, de la cabeza visible del Frente Polisario en nuestro país. Marruecos no nos lo perdona y Argelia tampoco nos perdona el cambio de criterio, porque hoy una de las noticias, y te pregunto directamente si guarda relación de causa-efecto o no, es que Argelia nos va a subir el precio del gas. Sí, Argelia va a subir a España el precio del gas, y eso estaba más o menos previsto desde el mes de octubre. Hay que renegociar algunos de los tramos. Argelia vende a España el gas a un precio bastante inferior al del mercado, y estaba previsto que las cláusulas de los contratos que se revisaran. Ahora bien, da la impresión, por los indicios que tenemos, de que Argelia ha endurecido especialmente su posición en esta negociación, y que la subida que quiere imponer a España no es moderada, sino que es muy elevada. Argelia ha anunciado estos últimos días una gran apuesta por Italia, que es su otro gran cliente gasístico, está incluso por delante de España. El primer ministro Mario Draghi viaja el lunes a Argelia. En fin, ha habido todo tipo de actividades entre los dos países para mostrar hasta qué punto van a cooperar en materia energética en los próximos meses o en los próximos años. La idea que tiene Italia es que el gas argelino pueda en buena medida sustituir al gas ruso. Pero esa no es la única medida. Argelia ha decidido también suspender
las repatriaciones de inmigrantes irregulares que se llevaban a cabo en barco con Argelia, y también ha denegado a Iberia la posibilidad de incrementar sus frecuencias con Argel, como lo había solicitado la compañía aérea española. Bueno, pues está claro que tenemos problemas en los dos frentes. Ignacio, un montón de gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial. Gracias a vosotros, un saludo muy, muy cordial. Bueno, no tengo que explicarles a ustedes la repercusión concreta que tiene lo de la subida del precio del gas por parte de Argelia, porque la situación económica es muy complicada, mucho más complicada probablemente de lo que el gobierno quiere reconocer, y no lo digo porque yo quiera ejercer una crítica al gobierno, sino porque hoy hemos conocido un dato terrible. Ayer ya el Banco de España, como les contábamos en este mismo programa, había rebajado las previsiones de crecimiento y había incrementado las previsiones de la inflación. Bueno, pues hoy la IREF empeora los pronósticos que ayer hacía el Banco de España. Y no solo es el único, digamos, observador internacional que lo hace. Ha habido otros. Leticia Vaquero. El Banco de España, la Comisión Europea, Fitch y Funcas ya lo han hecho. La Cámara de Comercio y Standard & Poor's, por su parte, están recalculándolo. Y hoy la IREF y el BBVA Research rebajan las previsiones de crecimiento de España, pero también suben las de la inflación. Ante la evidencia, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ya dijo este martes que próximamente el Ejecutivo revisará sus previsiones económicas para 2022, lo recordamos. Todos los organismos coinciden en considerar que ese impacto es significativo, que supone una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y una revisión al alza de las previsiones de inflación. Como todos los años, nosotros actualizaremos el cuadro macroeconómico dentro del paquete fiscal que se aprobará antes de finales de este mes de abril. El Gobierno calculó sus presupuestos con las previsiones de un crecimiento del 7% y una inflación del 1,3%. Hoy la IREF calcula que España crecerá solo un 4,3%. Son 2 puntos menos de lo que calculó en octubre. Menos halagüeño se muestra el BBVA Research, que lo rebaja hasta el 4,1%. Su director, Jorge Sicilia, ha presentado hoy su informe Situación España, en el que se detalla que además de la guerra en Ucrania hay otros riesgos para la economía, como el incremento de los precios o los cuellos de botella. Para esta entidad, la inflación podría terminar 2022 en un 7%, mientras que para la IREF de media la colocan en un 6,2%. No se trata tanto de acertar en lo que ocurrirá finalmente, sino en comprobar cómo todos los organismos en cuestión de 4 o 5 meses han alertado de que un menor crecimiento y una mayor inflación van a seguir trayendo muchas consecuencias negativas para los ciudadanos. Es jueves, el 7 de abril de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Después de que haya sido admitida la querella de anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha desvinculado por completo de esas contrataciones. Sí ha aclarado que fue el propio Medina quien se puso en contacto con el consistorio a través de correo electrónico. Es que hay 2 correos electrónicos de Luis Medina al buzón de Coordinación General de la Alcaldía el 18 y el 19 de marzo, en el que además proporciona su número de teléfono móvil. Esa es la forma, como tantos, que tuvo de entrar en contacto con el Ayuntamiento. Finalmente llegan a la persona que estaba encargada de ver la viabilidad de las contrataciones en este caso, y esa persona efectivamente es la que contacta telefónicamente con Luis Medina. Por otro lado, Martínez Almeida también ha desvinculado de la operación a su primo, que fue quien dio ese correo electrónico a Luis Medina para ofrecer el material sanitario al ayuntamiento y por el que tanto este como su socio cobraron comisiones superiores a 6 millones de dólares. Tanto el PSOE como Más Madrid y Recupera Madrid han pedido más explicaciones. Escuchamos a Mar Espinar, Rita Maestre y José Manuel Calvo. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos hacer un llamamiento a la serenidad y a la seriedad. Dejemos trabajar a la Fiscalía. Y vamos a llegar hasta el final, en los tribunales también se hace falta, para defender el dinero de Madrid, que es lo que el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho. El Gobierno de Almeida ha llegado tarde y mal a todo. Nuestros votos están a disposición de Begoña Villacís para armar una moción de censura y gobernar esta ciudad. Cambiamos de asunto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que no tiene decidida todavía ninguna fecha concreta para las elecciones en su región, que se dan por hecho ya, que adelantará Pepe Luis Vázquez. En San Telmo insisten en que la voluntad era agotar la legislatura, pero que los problemas sobrevenidos por la prórroga del presupuesto y la crisis inflacionista están decantando la balanza por el adelanto en junio. Fuentes de la Junta nos cuentan que, por ejemplo, obras que estaban adjudicadas en las cuentas del 21 se han quedado ya obsoletas por el alza de los precios, y ante el escenario de que la inflación se prolongue, la prórroga presupuestaria es un gran bache en el camino. Por eso hoy en la sesión de control Juanma Moreno ha respondido así al PSOE. Aquí si nos vamos
nos vamos para hacer los deberes, nos vamos para que los andaluces tengan las cosas bien hechas, mirando por el interés general y no mirando por el interés particular. Y es que en caso de que las elecciones fueran en otoño, como estaban previstas, no daría tiempo a aprobar presupuestos para arrancar el año 2023. Todo apunta a que el decreto de disolución está al caer y hoy podría haberse celebrado el último pleno de la legislatura. Sepan también que Mónica Oltra ha denunciado esta mañana en las Cortes Valencianas que está siendo víctima de una cacería orquestada a raíz del caso de abuso por parte de su exmarido a una menor tutelada. Precisamente hoy hemos conocido la declaración de la psicóloga que atendió a la joven, Miguel Ángel Pérez. La comparecencia de la psicóloga de la sección del menor de la Consejería de Igualdad de Valencia, Inmaculada Martín, se extendió durante media hora el pasado 30 de marzo en relación al encubrimiento de los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta y consejera de Igualdad valenciana, Mónica Oltra, a una menor tutelada de 14 años. Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, la psicóloga relata que trató a la menor el 28 de febrero de 2017 durante 45 minutos porque sus superiores le habían encomendado un informe sobre la credibilidad de la denuncia de abusos de la niña. Sin embargo, no pudo elaborar el citado informe porque la menor en ningún momento se refirió a los mismos y la psicóloga no le preguntó al respecto. ¿Por qué a la vista de que ella no decía nada, no empezó a hacer preguntas abiertas pero abordando el tema, como por ejemplo si hizo la psicóloga señora Añó del Instituto SPI cuando le derivaron a la niña? Bueno, pues mire, yo lo hice tal y como lo he hecho siempre. El fiscal toma la palabra e insiste en la línea argumental del juez, al no comprender que la psicóloga no preguntase a la menor sobre los abusos. No se pierdan su respuesta. La menor, dice la psicóloga, no es una persona. ¿Cree que confrontar a una persona con sus propios actos anteriores es manipularle? Es que no es una persona. ¿Cómo? ¿No es una persona? No, no es una persona, es una adolescente, es una niña. Posteriormente, la psicóloga matizaba que la menor no es una persona adulta. Gracias, Miguel Ángel. Y más tarde les daremos los detalles de la investigación sobre la muerte de Esther López, la joven de Transpinedo, en Valladolid, que fue hallada muerta en una cuneta el pasado mes de febrero. La policía sigue analizando el coche de uno de sus amigos, en cuyo maletero se encontraron restos de ADN de Esther. Hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León pedía prudencia. Ayer ya os informamos que se había requerido un vehículo para continuar con la investigación, que no se ha alterado la situación procesal de nadie, así que la investigación del caso de Esther continúa, la investigación del caso de Esther va avanzando, toda la confianza en el trabajo que está haciendo la Guardia Civil, en que se van a esclarecer los hechos y se van a determinar las responsabilidades que deriven de ellos.